Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te cubra en este día y siempre. Que la gracia y misericordia de Dios sea derramada sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. La palabra del Señor nos muestra y nos revela a través de Ezequiel 46, verso 1 en adelante, el orden por el cual el sumo sacerdote, los sacerdotes y los levitas tienen que trabajar en la casa de Dios cuando el templo sea restaurado. Dios nos muestra y Dios nos revela cuál es el orden por el cual el pueblo va a ir a llevarle sacrificios a Dios a su casa. Van a haber momentos que el pueblo se va a quedar desde la parte de afuera. Dios nos dice que van a haber momentos que el pueblo va a entrar por una puerta y va a salir por otra puerta. Este es el orden por el cual los altares de Dios, la casa de Dios, debería estar trabajando. La palabra de Dios nos muestra y nos revela qué fue lo que sucedió. ¿Qué fue lo que sucedió con los ministerios de Dios? Estamos viviendo tiempos de preparación. Estamos viviendo tiempos en los cuales la iglesia de Dios está llamada a llenar sus vasijas de aceite. Estamos viviendo un tiempo donde los ministerios de Dios están siendo sacudidos, perseguidos. Hay quienes aún no entienden lo que está sucediendo. Esto es por la muerte espiritual que va la vida del hombre cuando el hombre desobedece al Señor. Dios nos dice que muchos van a ser limpios. Dios nos dice que su pueblo está preso para estos tiempos. Dios nos muestra y Dios nos revela, según el orden de su palabra, qué el hombre tiene que hacer para estos tiempos. Dios nos habla a través de su palabra de las vírgenes insensatas y de las vírgenes prudentes. Quienes van a recibir la promesa del Señor para este tiempo van a ser las vírgenes prudentes. La palabra del Señor nos dice que las vírgenes insensatas van a pasar por la gran tribulación. Dios nos dice a través de su palabra que las vírgenes prudentes van a ser guardadas. Pero las vírgenes insensatas van a pasar por la gran tribulación. Dios nos dice a través de su palabra, esto es lo que dice el Señor soberano. La puerta oriental del atrio, la puerta oriental del atrio interior permanecerá cerrada durante los 6 días laborales de cada semana, pero se abrirá los días de descanso y los días de celebración de luna nueva. Podemos ver a través de esta porción de la palabra que Dios le está diciendo al sumo sacerdote los días que éste tiene que abrir las puertas de su casa. Dios nos dice que los días laborales, las puertas de su casa van a permanecer cerradas. Y estas se van a abrir para el pueblo. Estas se van a abrir para que el pueblo lleve sus ofrendas. Los días de descanso y los días de celebración de luna nueva.
las puertas de la casa de Dios se van a abrir, los días de descanso y los días que haya celebración de luna nueva. Dios nos dice que el príncipe entrará a la antesala de la entrada desde afuera. El príncipe, nos dice el Señor, entrará a la antesala de la entrada desde afuera. Luego se quedará de pie junto al poste de la puerta de la entrada mientras el sacerdote presenta su ofrenda quemada y su ofrenda de paz. Voy a estar dando el significado para luna nueva y voy a estar dando el significado para príncipe. Luna nueva es una lumbrera creada que se ve en el cielo en la noche y determina el calendario. Génesis 1, 14 al 19 nos habla de las lumbreras. Nos dice la palabra del Señor en Génesis 1, 14 al 19 que dijo Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día y la noche y sirvan de señales para las estaciones de los días y de los años. Por tanto, Dios, cuando nos dice a través de su palabra que su casa, las puertas de su casa se van a abrir los días de descanso y los días de celebración de luna nueva, Dios nos está diciendo que los días que haya celebración de luna nueva, en la noche, el día de celebración de luna nueva, es que se van a abrir las puertas de la casa de Dios. Esto a nivel de naciones. Esto tiene que suceder a nivel de naciones. Así como hay una casa y un altar en cada nación, de esta misma manera, cuando Dios restaure sus altares y sus ministerios, de esta misma manera, a nivel de toda nación, de las naciones, tiene que haber casas, altares, donde allí Dios va a poner sumos sacerdotes, Dios va a poner sacerdotes y Dios va a poner levitas para que trabajen en su casa. Lo voy a volver a repetir, esto a nivel de naciones. Cuando vemos la Iglesia Católica tiene el diseño que Dios le muestra a su pueblo, a sus sacerdotes a través de la palabra. El falso profeta practica todo lo que la palabra del Señor nos dice. El orden de la palabra del Señor, el sacerdote, el papa, el falso profeta, practica lo que la palabra de Dios nos dice. Él es el falso profeta. La palabra del Señor nos dice que en un momento dado, cuando llegue su tiempo, Él va a ser lanzado al lago de fuego, junto con el anticristo y la bestia. El falso profeta no está llamado, él no tiene el permiso para guiar el pueblo de Dios. Todo el orden por el cual trabaja el falso profeta
en la iglesia o en las iglesias asignadas para el mundo, este es el orden que la iglesia de Dios debía de llevar. Ahora voy a tocar un punto. El falso profeta practica todo lo que la palabra de Dios trae, pero a la vez tuerce muchas cosas. Por eso la palabra le llama falso profeta. Por eso Dios le llama falso, porque es mentiroso, le miente al pueblo, engaña al pueblo. El orden por el cual él trabaja, el orden por el cual los sacerdotes trabajan en esta casa, el orden por el cual los levitas trabajan junto con el sumo sacerdote, el que viene a ser, lo voy a volver a repetir, el sumo sacerdote viene a ser el príncipe en esta casa, en este altar, donde trabaja el falso profeta. El falso profeta es el príncipe, es el sumo sacerdote en la iglesia católica. Está el príncipe, está el sumo sacerdote y están los sacerdotes, quise decir, y están los levitas. Estos trabajan por el mismo orden que Dios le dio a su iglesia para que ésta trabajara.